Bienvenidos a Voces de la Tierra, un espacio para entender los movimientos sociales que están cambiando América Latina. Soy Judith, su conductora. El día de hoy viajaremos mentalmente a Brasil, específicamente al estado de Sao Paulo, para conocer la COPAC MST. Pero antes necesitamos recordar 3 conceptos que ya vimos en clases pasadas y que nos van a ayudar a entender el tema. Nuestro primer concepto es el espacio hegemónico. Esto significa que es un espacio dominado por el modelo económico principal. Y en el campo brasileño, el espacio hegemónico es el agronegocio, grandes extensiones de tierra cultivadas con soya o caña de azúcar, usando muchos químicos y destinadas a la exportación. Nuestro segundo concepto son los jornaleros, que son los trabajadores temporales del campo. No tienen una tierra propia ni un salario fijo, pero van de finca en finca cosechando lo que otros siembran. Viven en condiciones bastante difíciles. Y por último, nuestro concepto es la comparación de la problemática del campo 2 de febrero. Con estas 3 ideas claras, empecemos. Cari, ¿tú qué has investigado de este tema? ¿Cómo se relacionan estos conceptos en el origen del MST? Gracias, Judy. La relación es muy directa porque Brasil fue construido históricamente sobre 2 pilares: el latifundio, que son las grandes propiedades, y la desigualdad. Y desde la época de la colonia, la tierra siempre estuvo en manos de unos pocos. Ese es el espacio hegemónico, que pues ha dominado por siglos. Los jornaleros siempre fueron muchos, pero sin acceso a la tierra. El MST nace en 1984 para romper con este modelo, y su herramienta principal es la acción directa no violenta. Ocupar tierras que no están siendo productivas para exigir que el gobierno las expropie y las entregue a familias campesinas. Perfecto. Vale, tú que sigues de cerca los movimientos sociales, ¿qué es exactamente la COPAC y qué relación tiene con el campamento 2 de octubre? Muy Judy. La COPAC es una cooperativa de producción agropecuaria, es un grupo de familias campesinas que se unen para cultivar, procesar y vender sus productos juntos, no cada quien por su lado. Y el campamento 2 de octubre es un lugar emblemático en el que las personas se reunieron para reclamarle al gobierno la propiedad de las tierras, donde tuvieron una lucha legal y pues con muchos desafíos. Pero las similitudes es que pues en ambas situaciones le pelean al gobierno la propiedad de las tierras. Y en el asentamiento del MST en Ribeirão Preto es una región dominada por el monocultivo de caña de azúcar, que es la capital del agronegocio en Brasil. Y ahí las familias que antes eran de jornaleros ahora producen alimentos sanos, sin veneno, y los venden directamente en ferias y mercados. Y pues hay un dato clave en todo esto: el MST no es un movimiento pequeño. Hoy tiene aproximadamente 450,000 familias que han conquistado la tierra y 185,000 cooperativas y 120 agroindustrias. Y bueno, pues la COPAC es un ejemplo de cómo se puede construir una economía alternativa. Excelente, Vale. Entonces ya tenemos claro qué es el espacio hegemónico, quiénes son los jornaleros y cuál es la relación con el campamento 2 de octubre. Ahora pasemos al origen de todo esto. Cari, cuéntanos cómo y por qué surge el MST, qué estaba pasando en Brasil en esos años. Para entender el origen del MST tenemos que remontar a momentos clave, Yuri. Primero, la dictadura militar, que fue aproximadamente 1964 a 1985,
Y durante esos 21 años, cualquier intento de organización campesina era aplastado con violencia. Muchos líderes fueron asesinados o exiliados, perdón. Segundo, la modernización forzada del campo. En los años 70 y 80, el gobierno impulsó la mecanización del campo, es decir, que las máquinas reemplazaron a los trabajadores. Millones de jornaleros fueron expulsados de sus tierras y se fueron a las ciudades, engrosando las favelas. Y en medio de este contexto, la Iglesia Católica, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra, empezó a apoyar a los campesinos. En 1984, en un encuentro en Cascabel, estado de Paraná, nace oficialmente el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Ok, Cari, tú has investigado los actores de este movimiento. ¿Quiénes son los que crean este espacio alternativo y quiénes son sus enemigos? Los actores creados son principalmente tres grupos. Las familias campesinas sin tierra, que son básicamente el corazón del movimiento. Son gente humilde que ha trabajado toda su vida en el campo, pero nunca han tenido un pedazo de tierra propia. Y segundo, los agentes de la CPT, que son los sacerdotes, las monjas y laicos inspiradores en la tecnología de la liberación, que creen que la fe cristiana debe luchar por la justicia social. Y por último, los movimientos internacionales, por ejemplo, la Vía Campesina, que une a los campesinos de todo el mundo. Los actores antagónicos son los latifundistas, que son pues los dueños de las grandes extensiones de la tierra, que a menudo ni siquiera cultivan. Las multinacionales del agronegocio, que son pues empresas como Monsanto, Cargill o Bunge, que controlan las semillas, los agroquímicos y la explotación. También la bancada ruralista, que son un grupo de políticos en el Congreso brasileño que defienden pues los intereses del agronegocio. Tienen 324 diputados, el 61% de la Cámara han intentado criminalizar al MST en 4 ocasiones, de hecho, con comisiones de investigación. Y no podemos olvidar la violencia física. En 1986 ocurrió la masacre de Dorado dos Carajás. 19 trabajadores sin tierra fueron asesinados por la policía mientras marchaban pacíficamente. Y un joven de 19, Osiel Alves, fue ejecutado de rodillas después de gritar "¡Viva el MST!". Esta tragedia, en lugar de destruir al movimiento, pues en definitiva lo fortaleció. Al año siguiente, 1.300 campesinos marcharon 1.000 kilómetros hasta Brasilia y fueron recibidos por 10.000 personas. No, perdón, 100.000 personas. Fue el acto político más grande contra el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Es duro de escuchar, pero revelador. Entonces, la represión no los detuvo, los organizó. Cari, cuéntanos, ¿qué hace que la COPAC y el MST sean considerados un espejo de esperanza o alternativo? ¿Qué prácticas concretas los diferencian del modelo hegemónico? Voy a enumerar 3 prácticas, Judy. Primero, la agroecología. Mientras el agronegocio usa toneladas de agrotóxicos, el MST produce sin químicos. Usan huertos mandala en los campamentos, que son cultivos circulares que aprovechan el espacio, y sistemas agroforestales. Los asentamientos, que son los que combinan árboles frutales con hortalizas. Bueno, pues son el mayor productor de arroz ecológico de Latinoamérica. Segunda, la cooperativa como herramienta de lucha. La COPAC no es una empresa capitalista donde unos pocos ganan y muchos trabajan, sino que es una cooperativa. Las decisiones se toman en asamblea, en conjunto, las ganancias se reparten equitativamente y una parte se destina a fondos comunes para la educación, salud e infraestructura. Tienen una cooperativa de mujeres llamada Comater, que comenzó con 22 compañeras y hoy son 50.
Y en tercer lugar está también la educación, donde el MST se asienta, construye escuelas, ha logrado más de 2.000 escuelas públicas en zonas de reforma agraria y tiene la Escuela Nacional Florestan Fernández, construida por manos de los propios sin tierra, donde campesinos pues, de todo el mundo vienen a estudiar marxismo, agroecología y feminismo. Ok, vale, ¿por qué no nos ayudas con una cronología breve? ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes del MST? Bueno, las fechas más importantes de ese movimiento, pues es en 1984, que se dio la fundación del MST, en 1996, que es la masacre de El Dorado Dos Carajás, en 1997, que es la primera gran marcha nacional. Como resultado, pues nace el PRONERA, un programa del gobierno para educar a los campesinos. En el 2000, en su cuarto congreso, el MST decide apostar pues, por la agroecología. Y en 2005 es la segunda gran marcha nacional, con más de 15,000 personas, y se inaugura la Escuela Nacional Florestan Fernández. Entre 2019 y 2022, el gobierno de Jair Bolsonaro pues intenta cambiar las leyes para que los campesinos puedan vender sus lotes, lo que pues a la larga beneficiaría a los latifundistas. Pero el MST resiste y durante la pandemia dona más de 1,000 toneladas de comida a las favelas. En otra fecha, sería en 2023, se da la nueva comisión de investigación contra el MST en el Congreso, pero pues fracasa. El movimiento ha ganado respeto en la sociedad. Y en 2025 se realizan jornadas de agroecología con presencia internacional. El MST busca alianzas con China para conseguir maquinaria adaptada a la pequeña agricultura. Cari, explícanos ese concepto tan importante que aparece en tu investigación, la conquista de la tierra, que llaman territorialización, y la conquista de la libertad a través de la tierra. ¿Son solo frases bonitas o tienen una historia por detrás? No son frases bonitas, Judith, son conceptos muy concretos. Y bueno, no solamente son conceptos al aire, sino que también son las tres principales causas del MST. Tenemos el concepto de territorialización, que es el proceso mediante el cual un grupo de familias convierte un pedazo de tierra ocupado en un territorio con vida propia. No es solo poner un cerco y sembrar, es construir casas, escaleras, caminos, escuelas, sistemas de agua, cooperativas, es crear una comunidad organizada. Y el otro concepto es la conquista de la libertad a través de la tierra, que es todavía más profundo. Significa que para estas familias la tierra no es una mercancía para vender o especular. La tierra es, de hecho, el medio para dejar de ser explotados. Un jornalero depende de un patrón que le dice cuándo trabajar y cuánto le paga. Un campesino asentado en el MST es dueño prácticamente de su tiempo, de su trabajo y de su destino, y eso es libertad. Como dicen ellos, la tierra es de quien la trabaja. Exactamente, o sea, no todo es éxito. Pero, ¿cuáles son las problemáticas del MST? Cari, desde tu investigación, ¿qué obstáculos se enfrentan? Son varios, Judith. Te menciono los más graves. El primero sería la falta de crédito y financiamiento. Los bancos prestan dinero fácilmente al agronegocio, pero ponen 1,000 trabas a los pequeños campesinos. Sin crédito, pues no pueden comprar semillas o herramientas o maquinaria. También la burocracia estatal, el INEGRA, que es el instituto encargado de la reforma agraria, es increíblemente lento. O sea, una familia puede pasar varios años en un campamento de lonas negras mientras el gobierno decide si legaliza o no su asentamiento.
Y también pues el relevo generacional, muchos jóvenes se aburren en el campo, o sea, porque pues no hay internet, no hay cine, no hay universidades cerca, no hay lugares de distracción, se van a la ciudad y los asentamientos envejecen. Bueno, yo añado una cuarta problemática, que es el individualismo. Suena contradictorio en un movimiento colectivo, pero pues ocurre cuando una familia consigue su lote y su casa, pues algunos empiezan a pensar solo en sí mismos, dejan de asistir a las asambleas, a veces incluso terminan vendiendo su lote a un latifundista. Y el dirigente Sergio de un asentamiento en Mario Lago dice una frase muy dura. No tener una base ideológica fuerte conduce a actitudes cada vez pues, más individualistas. Y no olvidemos la violencia física. En 2022 se registraron 2018 conflictos en el campo y 47 asesinatos vinculados a disputas por la tierra. Los pistoleros a sueldo de los latifundistas siguen todavía actuando con impunidad. Llegamos al cierre. Quiero que cada uno identifique una dificultad, una amenaza y una oportunidad para espacios como la COPAC MST. Empezamos con las dificultades. Por favor, Vale. Bueno, la principal dificultad sería la falta de voluntad política del Estado. El gobierno brasileño, tanto de izquierda como de derecha, pues nunca ha apostado realmente por la reforma agraria. Prefieren subsidiar el agronegocio porque genera divisas con exportación. Es más fácil darle dinero a grandes empresas que a los pequeños campesinos organizados. Ahora, Cari, ¿puedes decirme una amenaza? La amenaza más clara es el avance de la ultraderecha. Bolsonaro perdió las elecciones, pero la bancada ruralista sigue siendo la más fuerte del Congreso. Quieren aprobar leyes para que los campesinos puedan vender libremente sus lotes. Y pues si eso ocurre, en 10 años las tierras volverán a concentrarse en manos de unos pocos. Y otra amenaza, los incendios provocados en las reservas legales, que son pues una forma de acosar a los asentamientos y forzar su salida. Vale, ¿puedes decirnos alguna oportunidad de mejorar en esta ocasión? Sí, bueno, yo veo 3 oportunidades muy claras, Judith. La primera que sería tener la tecnología apropiada. La MST está en conversaciones con China para importar maquinaria pequeña, diseñada para la agricultura familiar y ecológica. Si logran mecanizar sin depender del diésel y los agrotóxicos, pues se pueden producir más y más barato. La segunda sería la conexión del campo y la ciudad. Las ferias de la reforma agraria en las ciudades están creciendo y bueno, la gente urbana quiere comer sano y está harta de los pesticidas. Si logran abastecer comedores escolares y universitarios, tendrán un mercado asegurado. Y bueno, la tercera, que sería la formación de los jóvenes. Hay que hacer el campo pues atractivo. Esto significa internet de calidad, escuelas técnicas, espacios culturales y bueno, la escuela Florestan Fernández es un modelo, pero se necesitan decenas de escuelas así en todo Brasil. Perfecto. Bueno, para cerrar este podcast, me gustaría que cada una dé una reflexión breve. Cari, por favor, empieza tú. Sí, bueno, mi reflexión es que la COPAC MST nos demuestra que otro mundo es posible. No con discursos, sino con hechos, produciendo alimentos sanos, organizándose colectivamente, educando a sus hijos. El espacio hegemónico del agronegocio no es invencible. La acción directa no violenta ha demostrado efectiva durante 40 años
y la conquista de la tierra sigue siendo para miles de familias el camino hacia la libertad. Vale, por favor. Bueno, yo diría que las dificultades son enormes, pero las oportunidades también. Y bueno, la crisis climática y alimentaria están demostrando que el modelo del agronegocio es un callejón sin salida. La agroecología no es una moda hippie, es una necesidad biológica. El MST lleva décadas de ventaja en ese camino. Mi mensaje para los jóvenes que nos escuchan es no se acostumbren a la injusticia. Ustedes pueden estudiar esto en la preparatoria, pero pues también pueden actuar, investigar, compartir información, apoyar ferias campesinas, consumir productos ecológicos y, como dicen los Sin Tierra, internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. Gracias a Cari y a Vale por compartir su conocimiento. Y gracias a ustedes, a nuestra audiencia, por escuchar Voces de la Tierra. Adiós. Ya.